Desde este 21 de octubre, Cali será el epicentro del diálogo global sobre el ambiente, la COP 2024, y Tercer Canal se enorgullece de hacer parte de este evento. Nuestro equipo de periodistas y cuerpo técnico harán presencia para realizar un cubrimiento exclusivo, brindando a nuestra audiencia una visión clara de las decisiones y determinaciones que marcarán el futuro de nuestro planeta. Además, realizaremos entrevistas con destacados especialistas en temas ambientales, quienes nos compartirán su análisis al respecto de los desafíos que enfrenta el mundo en la lucha contra el cambio climático. A través de estos espacios buscamos fomentar la importancia que tiene la sostenibilidad y la acción colectiva. Los invitamos a seguir la cobertura por el Tercer Canal y contribuir a un futuro más verde y sostenible. La COP 2024 y Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. En el día de ayer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decía que se había iniciado un golpe de Estado en Colombia y esta era la locura que hacía todos los colombianos y colombianas, explicando el contexto en el que se estaba desarrollando estos acontecimientos. Yo soy Carmen Parejo, directora de revista La Comuna y también analista en distintos medios, y hoy me acompaña, como es habitual en estos análisis de urgencia, el compañero Daniel Mejía Lozano, periodista independiente colombiano pero residente en Francia. Y este programa, aunque lo estamos emitiendo a través del canal de Revista La Comuna, es un programa colaborativo con el Tercer Canal de Colombia. Así que bueno, antes que nada, un saludo, Daniel, y podríamos empezar un poco por el contexto y por estas palabras que, bueno, yo he recogido varios titulares de lo que fue este discurso de Petro y querría saber cómo ves tú este escenario, Daniel. Carmen, un saludo a todos los telespectadores que nos ven en la revista La Comuna, también en Colombia, a través del Tercer Canal de Colombia. Y es que definitivamente es una situación bastante complicada, donde el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho un llamado al mundo para defender la democracia en Colombia, como lo veíamos anteriormente en su alocución presidencial. Y es muy importante tener en cuenta que el próximo 23 de octubre saldrán todos los colombianos a las calles justamente a manifestarse en defensa de la democracia. ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay una institución del orden administrativo en Colombia que se denomina Consejo Nacional Electoral. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral son, en este caso, no son personas que vengan de la rama judicial, es decir, que hayan sido jueces toda la vida y que se convirtieron en magistrados, sino son políticos que los mismos partidos nombran al interior de esta institución administrativa. Y para este periodo se trata de Alba Lucía Velázquez, Fabiola Márquez Grisales, Maritza Martínez Aristizábal, Alfonso Campo Martínez, pilas con este nombre, Altus Alejandro Vaquero Rueda, Álvaro Hernán Prada, que es quien está liderando todo este proceso contra el presidente, Benjamín Ortiz Torres, César Augusto Lorduy, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, honorable magistrado investigado por un feminicidio, en un caso que nunca la justicia resolvió. Y está Cristian Ricardo Quiroz Romero y Pablo Julio Cruz Ocampo. Ellos son los magistrados, ¿no?
Alfonso Campo Martínez, este magistrado del Consejo Nacional Electoral, era el director de la Unidad Nacional de Protección, un ejército de militares retirados que protege, digamos, o fue creado para proteger a periodistas, a líderes sociales, a activistas, a los mismos políticos, en el gobierno del presidente Iván Duque. Y le retiró el esquema de seguridad al periodista Rafael Moreno, periodista que tenía protección de la UNP y que fue asesinado en Montelíbano, Córdoba, mientras le rogaba a este honorable magistrado, al señor Alfonso Campo Martínez, que por favor que le mantuviera su seguridad, porque lo iban a asesinar por estar denunciando casos de corrupción. Pues fue asesinado y ahí está el honorable magistrado. Y así, si seguimos uno a uno con los magistrados, Álvaro Hernán Prada está siendo investigado por la Corte, tuvo que renunciar a su curul en el Congreso por el proceso de falsos testigos en el mismo proceso del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Así las cosas, Carmen, pues nos encontramos ante un escenario donde hay una mafia que es la que hace parte de este Consejo Nacional Electoral, mafia que quiere destituir al presidente Gustavo Petro, mafia que busca generar inestabilidad institucional y democrática en Colombia, mafia que nunca ha investigado realmente los delitos políticos como el lavado de activos al interior de las campañas de los partidos, como el ingreso de dineros del narcotráfico para todas las campañas al Congreso. Nada de eso ha investigado el Consejo Nacional Electoral. Se han enfocado 100% en desestabilizar la democracia, desestabilizar al presidente, para que ninguna de sus reformas sociales, como la reforma, pues las reformas que ha planteado el presidente Gustavo Petro, sea, digamos, aprobada, para que ninguna de estas reformas avancen. Entonces buscan desestabilizar al presidente para que las reformas sociales que hace cumpliendo sus promesas de gobierno no sean realizadas. En ese orden de ideas, pues nos encontramos en un escenario donde además hay una campaña de desprestigio internacional. Es lamentable, absurdo y vergonzoso el artículo publicado en el periódico El Mundo de España, titulado Gustavo Petro carga contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Son personajes nefastos. Donde además dice que el 23 de octubre Gustavo Petro medirá sus fuerzas en la calle y digo que es nefasto porque carece de investigación, de objetividad. Lo escribe la periodista española Salud Hernández Mora, quien reside en Colombia hace muchos años y es activista de la ultraderecha, totalmente entregada y enemiga de la paz. Entonces, digamos que en ese contexto hay una campaña de desprestigio porque el presidente le ha quitado pauta oficial a las grandes cadenas y a los grandes medios. España tiene que ver ahí, claro que tiene que ver, porque hay que tener en cuenta que estoy viendo acá, el grupo Prisa, por ejemplo, es uno de los propietarios de los medios de comunicación más importantes de Colombia, como Caracol Radio. Ahora compró el Canal 1, que era un canal público, y en ese contexto hay intereses que se están tocando porque están perdiendo miles de millones de pesos, o sea, podríamos hablar de millones de euros, y los medios de comunicación están alimentando este golpe de Estado. Entonces, hay una estructura de medios de comunicación, hay una estructura política nefasta de magistrados mafiosos, y fuera de eso hay otros sectores al interior del Congreso y al mismo interior del petrismo que se muestran como aliados del presidente Gustavo Petro, pero por detrás le están clavando el puñal y están trabajando con los uribistas y con, digamos, los sectores de oposición, buscando llevar y traer para sacar beneficio de los dos lados. En ese contexto, ¿qué es lo que, digamos, ha generado todo este escándalo? Las reformas sociales que ha querido hacer el presidente, una reforma a un sistema de la salud absolutamente nefasto, igual de nefasto a los magistrados, donde pues, es una salud que no es social, que no es para el pueblo, es una salud que se roban los dineros de la salud y esos dineros van a los paraísos fiscales. Las grandes empresas multinacionales de minería han terminado en manos de muchos políticos o hijos
de políticos, como el caso de Juan Manuel Santos. Su hijo Esteban Santos es propietario de una empresa de minería de esmeraldas muy grande, en donde hay una jaula y la gente, los mineros se arrastran en la tierra para tratar de salir de la pobreza. Y en esos contextos donde se quieren hacer reformas sociales, pues eso incomoda a ese statu quo, y es donde activan el gatillero magistrado acusado de feminicidio César Augusto Lordós. Ese es el contexto, Carmen, y ahora a mí me gustaría mucho saber en España cómo se lee esto y cómo se ve desde la revista La Comuna. Bueno, ambos somos unos grandes admiradores de Gabriel García Márquez, y yo siempre pienso que cuando la victoria de Petro, al menos algunos sentimos que por una vez el coronel Aureliano Buendía había ganado no la guerra, pero sí una batalla. O sea, por fin en Colombia empezaban a cambiar las cosas, teniendo en cuenta que Colombia es un país que está atravesado, como muy bien has explicado, por muchas contradicciones y por muchas dificultades. No hay un control, llegar al gobierno no significa controlar el Estado está intervenido pues, por ese sistema judicial corrupto, está intervenido por ese sistema económico que se ha generado como un elemento de depredación interna, sobre todo para intereses externos, y siempre beneficiando, creando una oligarquía que al final, como ocurre en muchos países latinoamericanos, una oligarquía parasitaria, una oligarquía que es por naturaleza vendepatria y se ve constantemente, pero además atravesado por otros elementos como la violencia, como el uso, o sea, la extensión de los grupos al margen de la ley, sobre todo de grupos de delincuencia, de grupos vinculados al narcotráfico. Y es llamativo desde aquí cómo, y esto lo recuerdo hace bastantes años, mencionabas antes el periódico El Mundo, pues el periódico El País, en medio de un contexto donde la violencia en Colombia estaba en unos picos muy altos, donde se estaban produciendo los llamados falsos positivos, en medio de ese contexto el periódico El País consideró que el mejor presidente que había tenido Latinoamérica era Álvaro Uribe Vélez. Entonces creo que hay que tener en cuenta que ese es el contexto como se ve en España. En España los medios de comunicación, al igual que ocurre en otras partes, están concentrados en muy pocas manos. Prácticamente el 80% de los medios de comunicación dependen de dos grupos mediáticos, dos grandes grupos mediáticos y tres grupos editoriales, entre ellos tanto El Mundo como El País, y estos medios a su vez están controlados por grupos de inversión o por multinacionales específicas que tienen unos intereses determinados. Véase el caso de Resol, el caso del Grupo Santander, el caso de Telefónica, que tienen además unos intereses específicos en América Latina. Hay que tener en cuenta que la expansión de estas multinacionales coincidió en el tiempo con el inicio de los gobiernos neoliberales en América Latina. Es decir, se unió, como se suele decir aquí en un refrán, se unió el hambre con las ganas de comer. Entonces se generó una tormenta perfecta donde esas grandes multinacionales vieron como un desarrollo natural depredar los países latinoamericanos que estaban iniciando ese camino terrible del neoliberalismo. Entonces es imposible que esos medios controlados por esos intereses de esas multinacionales que tienen unos intereses muy específicos en América Latina vayan a ser ya no objetivos, sino incluso vayamos a pedirles que tengan rigor y que sean incluso coherentes, porque normalmente tienden a criticar y a condenar y a acusar de antidemocrático a todo el mundo, salvo prácticas tan obvias tan obviamente antidemocráticas como lo que en este caso está ocurriendo en Colombia o lo que hemos visto en otros países. Entonces, desgraciadamente, este es el escenario. Considero que Gustavo Petro, efectivamente, con todas sus limitaciones, que ya hemos mencionado, las limitaciones que produce el propio desarrollo del país, las propias contradicciones que hay entre obtener un gobierno y tener realmente un poder sobre el Estado, ha impedido que pueda llevar a cabo muchas de esas promesas que estaban planteadas en su programa electoral, pero que efectivamente esas promesas estaban atendiendo a un reclamo que tiene la población, a un reclamo popular.
O sea, creo que es importante tener en cuenta el carácter, ya no sé si progresista, que es una palabra que está cada día más prostituida, pero sí el carácter popular que tienen las demandas que pone sobre la mesa Gustavo Petro y que son contra las que van. Creo que se está evidenciando esa ruptura entre esos sectores oligárquicos y la mayor parte del pueblo colombiano, pero personalmente, y esto me gustaría también preguntártelo a ti, para mí hay algo que es muy preocupante, porque Colombia es un país donde habitualmente son asesinados líderes sociales pues de forma masiva, donde los políticos de izquierda también han sido asesinados a nivel histórico. Recordemos, podemos recordar muchos casos, pero cada vez que Colombia parecía que iba a cambiar algo, ocurría un acto de violencia directa, un asesinato, por ejemplo. Recuerdo ahora el caso de Gaitán, ¿no? Que todas las consecuencias que después se derivaron de ahí. Entonces, mi miedo es hasta qué punto esa oligarquía colombiana, con ese apoyo que ya sabemos que tiene a nivel internacional, pudiera llevar a más, o sea, pudiera ir de un lawfare, que yo creo que es claro que es lo que están tratando de hacer en el caso de Gustavo Petro, en este caso, hacia unas posiciones de violencia mayor, y si esto podría desembocar en algo tan terrible como una profundización de una guerra civil dentro de Colombia. Muy importante tener en cuenta que el escenario que se está generando no ayuda en nada a un país, Carmen, en donde pues día a día crecen los problemas sociales, crece la pobreza, la desigualdad, la justicia está totalmente cooptada por mafias políticas y hay mucha corrupción, se pierde mucho dinero en corrupción. En el tema social, la inversión, digamos que las obras no se ven, la gente paga impuestos, pero el dinero se lo roban los mismos políticos. Existen carteles muy organizados en todos los escenarios con comisiones, en contratación absurdas. El volteo de tierra se volvió pan de cada día y entonces, en medio de todos estos delitos, Carmen, venir digamos que a generar un choque entre el pueblo y estos sectores interesados digamos, en que el país no salga de ese túnel, de ese caos absoluto, de ese dolor, de esa sangre, de esa miseria, de ese narcotráfico. En ese contexto, pues nos encontramos en un escenario donde prácticamente están reactivándose muchas mafias muy complicadas. La policía también hace parte. Al interior de la policía hay corrupción. Al interior de las fuerzas militares se ha detectado corrupción también. Nada se escapa, no hay una sola institución. Y venir a generar, digamos, este choque entre el pueblo y dándoselas de honorables magistrados y de ser la justicia. Es que esa gente no tiene ningún tipo de trayectoria. Por ejemplo, hablemos de Cristian Quirós. Fue director jurídico del partido Alianza Verde, un partido cuestionadísimo por corrupción. Está metido ahora en el escándalo de los carrotanques en Colombia porque quien era el presidente del Senado habría recibido miles de millones de pesos en unas maletas por otra persona que se los entregó, que era funcionaria presuntamente, que era funcionaria en ese momento, era la consejera de las regiones de la presidencia de la República. Hay corrupción. Se llama Cristian Quirós, de Alianza Verde. ¿Y cuál es su única trayectoria? Pues haber sido director jurídico, o sea, haber sido el abogado de un partido político. No tiene, o sea, ¿qué trayectoria puede tener un personaje de esos nefastos, de un partido nefasto y corrupto como el Verde, para administrar justicia? Por ejemplo, nos encontramos con Maritza Martínez, que es del partido de la U, que fue senadora del 2010 al 2022. Son gamonales políticos, imagínense, senadora, estamos hablando de más de una década en el Senado, ¿no? Por ejemplo, Alonso Campos, que lo mencioné por el asesinato del periodista, del colega asesinado, Rafael Moreno. Y es gente caradura, no les importa que haya sangre, que haya muertes, no son responsables. Mano derecha de Duque era el que le manejaba el brazo armado al gobierno de Duque.
negándole la seguridad a quienes realmente la necesitaban en ese momento. Benjamín Ortiz, liberal, abogado, también llegó también por el Partido Liberal, pero no tiene ninguna experiencia, no ha sido juez ni siquiera de un pueblo pequeño. Hernán Prada, que es uno de los ponentes de esta ponencia aprobada, fue representante de la Cámara por el Centro Democrático durante 2 periodos, y la Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio en el caso de los falsos testigos que mencionamos de Uribe. César Lorduy, una joyita, señor, una joyita. Estamos hablando de, pues, que viene del clan de los Char, ¿no? Que son los que mandan allá en Barranquilla, en la costa, dueños de grandes cadenas de supermercados, esta familia. Él fue acusado, pues, por el feminicidio. Dice que no era su pareja, que era una compañera de trabajo y que nunca existieron pruebas, pero es que en Colombia sabemos cómo funciona la justicia. Colombia manda la chequera, manda la plata. Y digamos que estas personas se sienten con el poder de derrotar al presidente de la República, ¿sí? Como si las campañas políticas del Centro Democrático o de la oposición fueran impecables y digamos que no se pasaran topes. Y el sistema democrático en Colombia tiene que ser reformado, y el sistema político. Eso se convirtió en una guerra de mafias, y los partidos no son partidos de ideología, son empresas políticas, donde los candidatos, a diferencia de España, son los que costean de su propio bolsillo las campañas políticas. O sea que alguien que no tenga los medios, que sea de clase media, no puede ser senador, o no puede ser congresista o representante o alcalde o concejal, porque si no tienen 5 o 10 millones de euros para invertir, porque es una inversión. ¿Y por qué es una inversión? Porque si gastan eso de sus propios recursos, pues tienen que recuperarlo. Y entonces, ¿cómo lo recuperan? Robando los dineros del Estado. Entonces son empresas políticas que funcionan así, donde no hay ideología, y donde además vemos políticos que pasan de un partido a otro partido. Entonces, ese sistema político no está bien creado, no hay una condición, no hay condición de igualdad para los candidatos, para que realmente presenten propuestas. Las campañas deberían ser financiadas por los partidos, no por el bolsillo propio de los candidatos. ¿Por qué? Pues porque ya de entrada hay un muro que no permite que una persona puede ser un gran intelectual, preparado, profesional, honesto, que puede contribuirle a la sociedad, pero no puede llegar a un escenario de poder simplemente porque el sistema está diseñado así. Entonces, el que sea más traqueto llega. Mire, Pablo Escobar fue representante de la Cámara, iba para la presidencia. Y hay muchos políticos que han recibido dinero de narcotráfico y que hay lavado de activos y de Odebrecht y de todo. Y como ellos financian y pagan y ya saben cómo es esa puerta giratoria y saben cómo arman los informes contables, y eso sin hablar de la manera como alteran la votación, ¿no? Y la plata que se recibe en la registraduría, porque los votos no son reales. La gente cree que, sí, tal sacó tantos miles de votos. Falso, todo es comprado. Y eso está denunciado también. Entonces, digamos que es un sistema que no funciona, y por eso el país no funciona, porque si desde esos escenarios, el Congreso, la Cámara, el Senado, las alcaldías, todos los escenarios de elección popular, ya el escenario está podrido, pues ¿cómo va a funcionar una fiscalía cuando los fiscales también los ponen los políticos? Una procuraduría cuando el procurador lo nombran los congresistas, los mismos que utilizan todas las artimañas y la corrupción para llegar al poder. No hay un organismo de control independiente, y la rama judicial también lamentablemente ahora ha caído también en un sistema donde ha sido vinculante con los sectores políticos, y la justicia no se está aplicando acorde a la Constitución política. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el presidente Gustavo Petro es una Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que cambiar la Constitución, la nefasta Constitución de 1991 de César Gaviria Trujillo, y tiene que crearse una nueva Constitución política en Colombia.
y una nueva normatividad para los partidos políticos. Hay que acabar con el Consejo Nacional Electoral. Esos magistrados pueden irse a sus despachos de abogados tinterillos a seguir con sus procesos, pero que no se las vengan a dar de jueces, y si quieren serlo, que lo hagan en la rama judicial y que hagan la carrera para que realmente puedan serlo, pero no simplemente porque los pusieron a dedo desde un partido político. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Somos el tercer canal. Desde este 21 de octubre, Cali será el epicentro del diálogo global sobre el ambiente, la COP 2024, y Tercer Canal se enorgullece de hacer parte de este evento. Nuestro equipo de periodistas y cuerpo técnico harán presencia para realizar un cubrimiento exclusivo, brindando a nuestra audiencia una visión clara de las decisiones y determinaciones que marcarán el futuro de nuestro planeta. Además, realizaremos entrevistas con destacados especialistas en temas ambientales, quienes nos compartirán su análisis al respecto de los desafíos que enfrenta el mundo en la lucha contra el cambio climático. A través de estos espacios buscamos fomentar la importancia que tiene la sostenibilidad y la acción colectiva. Los invitamos a seguir la cobertura por el Tercer Canal Y contribuir a un futuro más verde y sostenible. La COP 2024 y Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades.